Quisiera nuevamente saludarles y darle las gracias primeramente al Señor por permitirme nuevamente anunciar el mensaje del Evangelio por este medio. Quisiera saludar a los hermanos, a las hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje. Mis cordiales saludos desde aquí, desde San Joaquín, del estado Carabobo, desde aquí, desde mi hogar, aquí en Venezuela. Quisiera comenzar cantando una sola estrofa del himno 65. La grata nueva ofrece a los hombres el perdón. No rechaces su oferta de tan grande salvación. El camino es Jesús a la gran ciudadela. Nadie viene al Padre sino por el Salvador Jesús. Escucha el mensaje de perdón. Acepta de Jesús la salvación. Ojalá ya tú hayas comprendido que eres un pecador, una pecadora, y aceptes la salvación que te ofrece el Señor Jesucristo. Escucha el mensaje de perdón. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es el que va haciendo la obra en el pecador y la palabra de Dios. Nosotros no podemos salvarte. La salvación pertenece a Dios y al Cordero. Y nadie viene al Padre sino por el Salvador Jesús, como dice el himnólogo. Quisiera leer en el Evangelio de Marcos 1, desde el versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Que el Señor nos pueda ayudar. Después que el Señor estuvo en el desierto, pasó por aquella tentación, fue probado por 40 días y 40 noches. Entonces después vemos que empieza su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea y estaba predicando el evangelio del reino. Y hasta los días de hoy se sigue predicando el mensaje. Y entonces vemos, y él mismo dijo: acercaos y arrepentidos y creer en el evangelio. Creer, el evangelio se centra en el Señor Jesús, porque Él es el único que puede salvar. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ya esa era una escritura futura, y por ahí se dice Jesucristo hombre. Y aquí dice: Jesús principia su ministerio. Él todavía no había sido crucificado. Aquí está hablando en el tiempo que Él estuvo en su ministerio llevando el mensaje, pero la misma predicación es hasta los días de hoy, porque Él está vivo. Después que Él fue crucificado, derramó su preciosa sangre,
fue después sepultado. Supuestamente él entregó el espíritu, entregó su vida, nadie le quitó la vida, el sacrificio en la cruz fue voluntario. Fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a la Escritura y a los 40 días ascendió a los cielos. Y entonces nosotros te predicamos en el nombre del Señor Jesucristo, pero aquí en este evangelio podemos leer que él estaba principiando su ministerio y entonces estaba diciendo: se ha acercado el reino, arrepentido y creer en el evangelio, creer en el Señor, obedecer la fe, creer lo que se te está predicando, que hay una condenación eterna para todo aquel que rechaza al Señor, al mensaje del evangelio. La espera es el lugar del infierno, la condenación eterna. Entonces el Señor Jesucristo, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, y estaban pescando y echaban la red en el mar, porque ellos eran pescadores de profesión, pero el Señor los llamó, ellos iban a ser los discípulos del Señor, fueron los discípulos del Señor. Y me quiero centrar en Pedro un poco más, porque él fue un ejemplo igual que el apóstol Pablo, y Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis. El Señor los salvó, y él los salvó con un propósito para servirle, y eso es lo que hacemos cada uno de los que somos salvos. Unos sirven a tiempo completo, nosotros no servimos a tiempo completo, pero en la oportunidad que tenemos también predicamos y podemos evangelizar, repartir tratados, otros en las clases bíblicas y en distintas funciones en el cuerpo de Cristo. Entonces vemos que el apóstol Pedro fue llamado por el Señor y él lo obedeció, aceptó el llamado y siguió al Señor. Nosotros escuchamos el evangelio, no fuimos salvados de esta misma manera, porque estuvimos escuchando el mensaje, y la fe viene por el oír la palabra de Dios, y el Espíritu Santo y su palabra despertaron nuestras conciencias. Otros pudieron creer más temprano, más rápido, con pocos mensajes, y otros no. La conversión de cada uno de nosotros, nuestra profesión de fe, toditas son distintas, pero la forma en que creímos fue escuchando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que corta y hace entender al pecador por su justa ley que es un pecador, y nos arrepentimos, porque lo dijo el mismo Señor: arrepentido y creer en el evangelio, creer en el Señor. Entendimos nuestra condición y nos convertimos, creímos en el Señor para el perdón de nuestros pecados cuando no hallábamos más solución, porque a veces el pecador quiere buscar la solucionar haciendo buenas obras, haciendo cosas que él cree que está agradando a Dios, pero la Escritura dice que todas las obras que haga un ser humano son como trapos de inmundicia para Dios. Lo único que requiere el Dios del cielo es que se arrepientan y crean en el Señor para poder ser reconciliados con el Padre, para que pueda alcanzar reconciliación. Es el Señor Jesucristo, no hay más medio de salvación. El Señor dijo en su palabra, dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Como te dije, aquí dice Jesús, pero Jesucristo, porque ya él había sido crucificado y quedó, se le dice la Escritura, Señor Jesucristo. Entonces vemos que ellos obedecieron, y el apóstol Pedro, cuando vio la pesca milagrosa y estas cosas, cuando vio todo esto, le dijo al mismo Señor: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Él reconoció su bajeza espiritual delante del Señor, y eso fue lo que hemos hecho cada uno de los que hemos
sido salvados por la gracia de Dios y alcanzamos misericordia. Yo siempre digo esto, que los que somos salvos alcanzamos fue misericordia, de escuchar el mensaje, así como iba pasando el Señor y los llamó. Ellos alcanzaron misericordia, porque andando junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés, su hermano. Él los vio y los llamó. Y cuando se te hace una invitación para que escuches la predicación, o cuando se te reparte un tratado personalmente en una evangelización, cuando se predica en las casas, es el Señor que te está buscando. Ningún ser humano busca al pecador, ningún ser humano va a buscar a Dios, no va a buscar al Señor porque está caminando en sus delitos y pecados. Fue el Señor que tuvo misericordia de nosotros, y eso pasó en el huerto del Edén. Adán y Eva pecaron y Dios tuvo la iniciativa de llamarlo. Y aquí vemos al Señor llamándolo a ellos. Y Él te llama a ti a través de la predicación del Evangelio. Entonces vemos que el Señor sanó a la suegra de Pedro, y podemos ver que llamó a otros más discípulos, y entonces vemos la trayectoria, porque la salvación pertenece a Dios y al Cordero, y lo que Dios le da al Señor, nadie, el mismo Señor dijo, nadie me las puede arrebatar de mi mano, porque el Padre se las dio. Por eso es que dice, la salvación pertenece a Dios y al Cordero. Entonces vemos que Pedro tuvo un desliz, pero ya el Señor de antemano había orado y rogado por ellos, porque lo podemos leer aquí en este Evangelio de Juan. Dice, Jesús ora por sus discípulos, y Él les dijo, orad, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero Él conoce que el ser humano es débil, y Él conoce que los creyentes son débiles, pero vemos aquí que Pedro, él negó al Señor, y el Señor ya se lo había advertido, y Pedro lo negó. Pero aún así, el Señor había orado por él, porque ya el Señor sabía que Pedro lo iba a negar, porque él mismo se lo dijo, antes que el gallo cante 3 veces, tú me negarás. Entonces, Pedro negó otra vez, y enseguida cantó el gallo. Se cumplió ahí lo que el Señor le dijo, y él lloró amargamente y se arrepintió. Pero ya él lo había llamado el Señor. Por eso es que el que es salvo no puede perder la salvación. Hay creyentes que piensan esto, que la salvación se pierde. No, el Señor había orado por ellos, y de antemano oró por todos nosotros también. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quería que todos permaneciéramos ¿en qué? En unidad. Y entonces Él dijo, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esto fue una cadena. Ellos, los que creyeron, ya el Señor había orado de antemano por todos, hasta por nosotros, por mi persona, por todos los que somos salvos a nivel mundial, y a todos los que van a ser salvos. Ya, fíjese esta oración tan grandiosa. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo la he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. El cuerpo de Cristo es irrompible. Un hermano enseñaba y decía que es como una perla, que no se puede, un material de esos preciosos, no se puede romper el cuerpo de Cristo, porque esto es algo espiritual.
Por eso es que el Señor le dijo a los discípulos: no teman lo que le puedan hacer los hombres. Ellos pueden matar el cuerpo, pero el alma no. Y los que somos salvos ya estamos unidos con Cristo y estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Entonces vemos aquí que tuvo este desliz Pedro, ya el Señor lo sabía. Por eso es que la Escritura dice que Él nos mantiene salvados. Nosotros tuvimos una fe inicial para salvación, pero Él nos mantiene salvados. Él nos guarda de la tentación, Él nos guarda del peligro. Y si el creyente cae en la tentación, Él puede volver a levantarse, porque un salmo dice: 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta el justo. El verdadero creyente puede tener desliz, y como lo vimos, como lo tuvo Pedro, y eso lo tienen todos. Lo que pasa es que hay creyentes que a veces son como religiosos o no son creyentes verdaderos, y ellos no ven la parte que el Señor mantiene al creyente. Todos los creyentes vamos a ser tentados en el camino. El mismo Señor fue tentado en el desierto, pero Él no podía sucumbir al pecado porque Él no tenía pecado, pero nosotros sí podemos, porque nosotros estamos en un cuerpo de pecado todavía. Nosotros somos salvos, nosotros no practicamos el pecado, nosotros obedecemos al Señor, pero todavía estamos en unos cuerpos de pecado. Entonces vemos que el Señor lo salvó con un propósito y lo mantuvo. Y entonces vemos que el apóstol Pedro como Juan fueron útiles para el Señor. El apóstol Juan y vemos que finalizó escribiendo las revelaciones del libro de Apocalipsis. Y el Señor, después que Pedro se restauró, vemos que ellos fueron testigos presenciales de la muerte del Señor Jesucristo, y Él se le apareció en medio a los 12 discípulos. Por eso es que Él está en medio de nuestras congregaciones, porque ahí donde dice: a donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Se le apareció después de la crucifixión. Después vemos después que Él fue y ascendió a los cielos. Y entonces vemos que le dice a Pedro: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez: hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció y le dijo por tercera vez: me amas. Le respondió el Señor: tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y este es el trabajo de que Él obedeció al Señor. Él lo obedeció, y ese es el trabajo de los pastores, de los ancianos de una congregación. Y lo vemos en la primera carta de Pedro: ruego a los ancianos que traen entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y lo vemos que aquí en el mismo evangelio de Juan, el Señor, cuando Pedro vio que Jesús dijo: Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo: si quiero que Él quede hasta que yo venga, quédate y sígueme tú. Es algo personal de cada creyente, la obediencia a su palabra. Nosotros tenemos que hacer obra de evangelización, evangelista, buscar las almas, porque eso es lo que el Señor desea de cada verdadero salvado, en obediencia a su palabra y guardar lo que dice su palabra en cuanto a la doctrina apostólica. Entonces vemos que el Señor, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. Este era uno del discípulo que estaba más apegado al Señor, era Juan, y también Pedro, y por supuesto todos los que somos salvos amamos a nuestro amado Salvador, y por eso le obedecemos. Así el mundo, los que no son creyentes, vayan en contra de nuestra corriente y en contra de nuestra fe, porque a ellos les parece cosa extraña que nosotros no nos desarrollemos con el mundo.
Entonces vemos también el apóstol Pedro obedeciendo, y si vamos a Hechos de los Apóstoles, vemos en la unidad, como te acabo de hablar, en unidad con los otros 11 discípulos. Cuando te hablé cuando el Señor oró por todos, entonces vemos que Él quería que permanecieran en uno, como el Señor con el Padre. Yo y el Padre, el Señor hacía todo lo que el Padre hacía, y el Padre hace lo que el Hijo hacía. O sea, eran una triunidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, la triunidad, la perfecta unidad, y nosotros estamos unidos a ellos. Entonces vemos el primer discurso de Pedro y vemos el resultado que tuvo con la predicación. Así que los que recibieron su palabra, creer, como dijo el Señor aquí comenzando en el Evangelio, que dijo a que el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y creer en el Evangelio. Entonces vemos aquí los que recibieron su palabra fueron añadidos y fueron bautizados y practicaban la doctrina, la oración, y vemos lo que dice la Escritura, ya salvado por la gracia de Dios. Y entonces vemos aquí a Pedro escribiendo la primera y segunda carta de Pedro. Fíjense todo el ministerio que después que tuvo ese tropiezo Pedro y cada uno de los creyentes. También vemos a Juan Marcos, que se apartó, pero después fue útil después a la obra. El Señor no desecha a ningún creyente, a ninguno. Si se restaura y quiere servir al Señor, el Señor está dispuesto a ayudarle. Como le digo, a veces hay creyentes que son como religiosos, ellos no aceptan eso, y es el Señor en su Escritura que lo dice. Entonces vemos aquí que el apóstol Pedro estaba como diciendo: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Y había un problema dentro de esas congregaciones, y entonces le digo: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, con ánimo pronto, con deseo de apacentar a las ovejas que son de Cristo, toditas comprados al mismo precio de sangre como los mismos ancianos, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, con ánimo, con gozo, por lo que el Señor le entregó en sus manos de pastorear con una asamblea. Porque cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y esto lo cumplió el apóstol Pedro en obediencia al Señor y con alegría y gozo en su corazón. Y en esos tiempos parece que en esas congregaciones habían falsos maestros que eran codiciosos al dinero y usaban su poder y su posición para despojar a los creyentes aún de sus propiedades, de dinero y de cosas. Eso estaba pasando en ese tiempo. Bueno, amigo que no eres salvo, ojalá tú puedas ser salvo, porque Dios tiene un propósito. Si tú crees en el Señor, que le sirvas al Señor en obediencia. Y como dijo el Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero la paz os doy, la paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.